Eso es lo que más me asusta, dijo en voz baja, porque significa que ya te he decepcionado, enseñándote a tener miedo. Casi le digo que no. Si lo hubiera hecho, nunca habría escuchado las palabras que, en silencio, hicieron añicos todo lo que creía saber sobre mi padre, y sobre mí. Algunos momentos no se anuncian, llegan, disfrazados de algo ordinario, una pregunta, casual, una noche tarde, una película que ya viste. Así comenzó casi era medianoche, cuando mi celular vibró, no con una notificación, sino con el sonido de pasos suaves afuera de mi puerta, lentos, cuidadosos, casi vacilantes. Esos pasos que solo notas cuando la casa está en completo silencio y tus pensamientos son más fuertes de lo normal. Entonces, su voz, oye, ¿sigues despierta? Mi papá rara vez hacía preguntas así, especialmente no a esta hora, especialmente a mí. Pausé mi música, miré al techo, y esperé un segundo de más antes de responder. Algo en mi pecho se apretó, no sé por qué, quizá instinto, quizá miedo, quizá curiosidad. Sí, dije, ¿qué pasa? Otra pausa, más larga esta vez. ¿Quieres ver una película conmigo? No mañana, no este fin de semana. Ahora, casi me río. Mi padre era muchas cosas. Responsable, callado, predecible. Pero invitaciones espontáneas a películas a medianoche, ese no era él, al menos, no la versión de él que yo creía conocer. Abrí mi puerta y lo vi allí parado, las manos cruzadas incómodamente frente a él, usando ese suéter gris viejo que siempre usaba cuando estaba cansado o pensando demasiado. Su cabello estaba más desordenado de lo normal. Sus ojos son más suaves, como si hubiera estado despierto por horas, luchando contra algo invisible. Claro, dije, sorprendiéndonos a los dos. Y esa sola palabra puso todo en movimiento. Mientras caminábamos hacia la sala, la casa se sentía diferente, demasiado silenciosa, como si estuviera escuchando. Las luces estaban tenues, proyectando sombras largas en las paredes, y el leve olor a café de antes aún flotaba en el aire. Él escogió una película sin preguntarme, una vieja, una que amaba de niña. No comenté nada, pero mi pecho se calentó con la familiaridad. Él recordaba, nos sentamos en el sofá, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro. La película comenzó, pero ninguno la veía realmente. Podía sentirlo, la tensión, como si hubiera una frase esperando a ser dicha, y ninguno supiera cómo empezar. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego, justo cuando comencé a relajarme, él habló. ¿Sabes? Dijo en voz baja, los ojos fijos en la pantalla. Hay cosas que desearía que alguien me hubiera dicho cuando tenía tu edad. Mi corazón dio un vuelco, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No había ningún sermón en su voz. No había autoridad, solo honestidad, cruda y sin filtros. Me giré hacia él. ¿Cómo que? Tragó saliva. Vi cómo su mandíbula se tensaba y luego se soltaba. Una pequeña batalla, librada en completo silencio. Pasé la mayor parte de mi vida tratando de ser aceptable, dijo, para mis padres, para mi trabajo, para el mundo. La película siguió reproduciéndose de fondo, pero bien podría haberse detenido. Cada sonido se desvaneció excepto su voz. Pensé que si seguía las reglas, si hacía todo bien, me sentiría realizado, pero la verdad es, hizo una pausa, me sentí invisible, incluso para mí. Ahí fue cuando me congelé. Los padres no se supone que digan cosas así, los padres no se supone que admiten arrepentimiento, se supone que son sólidos, seguros, terminados, pero allí estaba él, humano, inacabado. Te miro a ti, continuó, girándose finalmente para mirarme a los ojos, y veo a alguien parada al borde de su vida, y me temo que harás lo que yo hice, escogeré la seguridad en lugar de la verdad. Mi garganta se apretó, nunca le había dicho lo perdida que me sentía, lo estancada, lo asustada que estaba de tomar la decisión equivocada, y aún así,
Él lo sabía. No quiero que vivas en silencio, dijo. No quiero que un día despiertes y te des cuenta de que sobreviviste. En lugar de vivir, el silencio tragó la habitación. El tipo de silencio que presiona contra tus costillas y exige algo a cambio. Quería llorar, quería hacer preguntas, quería rebobinar el tiempo y escucharlo de nuevo, pero todo lo que logré fue un susurro. ¿Qué me dices esto ahora? Sonrió, no una sonrisa feliz, una de alivio, porque antes no sabía cómo decirlo, y porque no quiero que sea demasiado tarde para ti. Ahí fue cuando me di cuenta de algo aterrador. Esto no era solo una conversación, era una confesión, y podía sentirlo. Algo más profundo se acercaba, algo que nunca había dicho en voz alta, algo que podría cambiar para siempre como lo veo. La película siguió, reproduciéndose, pero mi padre finalmente estaba siendo visto, y no estaba lista para lo que estaba a punto de decir. Pensé que esa era la confesión. Me equivoqué. Lo que dijo después no fue un consejo, fue una advertencia. La película siguió corriendo, pero ninguno la veía ya. La luz de la pantalla parpadea en su rostro, y por primera vez noté lo cansado que se veía, no físicamente, emocionalmente, como alguien que ha estado cargando una historia demasiado pesada para una sola vida. No siempre planeé vivir así, dijo de repente. Me giré completamente hacia él, así como, exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Con cuidado, respondió, en silencio, con seguridad. Esa palabra, seguridad, quedó suspendida en el aire como un desafío. Cuando era más joven, continuó, tuve sueños que nunca le conté a nadie, grandes, ruidosos. Dio una pequeña sonrisa, casi avergonzada. Quería viajar, quería escribir. Incluso pensé en irme de este pueblo. Mi corazón dio otro vuelco. Mi padre nunca se había ido de este pueblo, ni una vez. ¿Qué pasó?, pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, se recostó y miró al techo, como si la respuesta estuviera escrita allí. Pasó la vida, dijo finalmente. Responsabilidades, expectativas, miedo. Luego, más bajo, y mi padre. Ahí estaba, la figura invisible que siempre había flotado sobre nuestra familia, pero que nunca era nombrada. Mi papá creía en una cosa por encima de todas, dijo, la estabilidad. Pensaba que los sueños eran distracciones, que los riesgos eran fracasos esperando a suceder. Se rió suavemente, pero no había humor en eso, así que me convertí en lo que él respetaba, confiable, predecible, invisible. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No eras invisible para mí, dije rápidamente. Él me miró entonces, realmente me miró y sus ojos se suavizaron. Lo sé, dijo. Por eso esto es difícil de decir. Otra pausa, otro respiro. Te di todo lo que yo no tuve, continuó. Seguridad estructural, un lugar seguro para aterrizar. Luego su voz bajó. Pero me temo que olvidé darte permiso. ¿Permiso para qué?, pregunté. Para querer más. Las palabras cayeron más pesadas que cualquier otra cosa que hubiera dicho, porque en el fondo, yo sabía exactamente lo que quería decir. Había pasado años tratando de ser la versión correcta de mí misma, la responsable, la que no causaba preocupación, la que seguía un plan que ni siquiera sentía mío. Veo cómo vacilas, dijo. Cómo dudas de ti misma, cómo esperar una aprobación que en realidad no necesitas. Mi pulso se aceleró. Hago eso porque no quiero decepcionarte, admití, y ahí estaba, la verdad que nunca había dicho en voz alta. Sus hombros se hundieron, el silencio nos envolvió de nuevo, más espeso esta vez. Quería discutir, decirle que estaba equivocado, que era un buen padre, que había hecho todo bien. Pero la verdad era más complicada. No sé cómo vivir de otra manera, dije. Ni siquiera sé lo que quiero todavía, asintió. Yo tampoco lo sabía. Luego se giró hacia mí completamente. Su voz firme pero pesada. Y por eso te lo digo ahora, porque nadie me lo dijo a mí. La pantalla brilló con una escena dramática de la película.
pero se sentía distante, irreal, como un reflejo de algo que ocurría mucho más cerca. Me quedé en una vida que se sentía demasiado pequeña porque era familiar, dijo, y para cuando me di cuenta, ya estaba dentro de ella. Mi estómago se apretó. ¿Te arrepientes?, pregunté. Vaciló, lo suficiente como para que la respuesta me asustara. Me arrepiento del silencio, dijo. Me arrepiento de no hacerme preguntas más difíciles. Me arrepiento de dejar que el miedo decidiera por mí. Luego me miró con una intensidad que me cortó la respiración, y me arrepiento de no haberte dicho esto antes. Algo cambió dentro de mí, no sé, cambió. No quiero que un día despiertes sintiendo que te perdiste tu propia vida, dijo. No quiero que te vuelvas una experta en sobrevivir y una extraña para la alegría. Mis ojos ardían. ¿Y si fracaso?, pregunté. ¿Y si tomo la decisión equivocada? Sonrió, pequeña y triste. Entonces estarás viva, dijo. Y eso es más de lo que me permití a mí mismo. Nos sentamos allí, el peso de generaciones presionando suavemente entre nosotros. Miedo transmitido como una reliquia familiar. Sueños guardados en silencio. Y luego dijo algo para lo que no estaba preparada. Hay algo más, dijo. Algo que nunca te he contado. Mi corazón se detuvo, porque podía escucharlo en su voz. Esto ya no era una reflexión, esto era una revelación, y lo que fuera que estuviera a punto de decir, sabía que cambiaría para siempre como entendía a mi padre, y mi futuro. Cuando dijo, hay algo más, lo sentí en los huesos. Algunas verdades no llaman a la puerta, se sientan a tu lado, y esperan. No le respondí de inmediato, no pude, mi pecho se sentía apretado, como si el aire hubiera aprendido de repente a pesar algo. Él miró la pantalla del televisor apagado, no a mí, casi como si no pudiera decir esta parte si veía mi reacción. Cuando tenía 26 años, comenzó lentamente. Me ofrecieron una salida, fruncí el ceño. ¿Salida de qué? De esta vida, dijo, de este pueblo, de la versión de mí mismo que conoces. Los latidos de mi corazón sonaron más fuerte en mis oídos. Tenía un amigo, continuó, se iba al extranjero, dijo que podía ir con él, empezar de nuevo, sin expectativas, sin historia, solo posibilidades. Traté de imaginar a mi padre joven, inquieto, lo suficientemente valiente como para considerar dejarlo todo atrás. Se sentía irreal, como escuchar un mito sobre alguien que creías conocer. ¿Qué te detuvo?, pregunté. Cerró los ojos. Mi padre se enfermó, dijo. No era de vida o muerte, pero lo suficientemente grave como para asustarme. Una pausa, y lo usé como excusa. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. ¿Una excusa?, repetí. Asintió. Me dije a mí mismo que estaba siendo responsable, que la familia era primero, que esos sueños podían esperar. Soltó una risa quieta y amarga. No esperan, dijo. No esperan. La habitación se sintió más pequeña. Me quedé, continuó. Mi amigo se fue. Me escribió por un tiempo. Mandaba fotos, historias. Eventualmente, las cartas se detuvieron. Tragué saliva. ¿Alguna vez te arrepentiste de no ir? Cada músculo de su rostro se tensó. Cada año, dijo. Pero esta es la parte que nunca he admitido. Se giró hacia mí entonces, los ojos brillantes pero firmes. No solo me arrepiento de haberme quedado, dijo. Me arrepiento de lo bueno que me volví convenciéndome de que era feliz. Mi garganta ardía. Construí una vida, continuó. Una buena, estable, y no me malinterpretes. Te amo. Eres lo mejor que me ha pasado. Asentí rápidamente, con miedo de respirar. Pero a veces, dijo en voz baja, me preguntó quién habría sido si me hubiera ido. La honestidad de eso me sacudió, porque los padres no se supone que se pregunten eso en voz alta, y eso me asusta, dijo. Porque cuando te miro, veo que se está formando la misma encrucijada. Miré mis manos, ni siquiera sé hacia dónde estoy mirando. Está bien, respondió. Solo no quiero que el miedo elija por ti. Otro silencio.
pero este se sintió diferente, más ligero, como si finalmente hubiera soltado algo. ¿Sabes cuál fue mi error más grande?, preguntó. Negué con la cabeza. Esperé permiso, dijo, de mi padre, de las circunstancias, de la vida misma. Entonces extendió la mano, vacilante, y la puso sobre la mía. Te estoy dando el tuyo ahora, dijo. No necesitas preguntarme a mí, ni a nadie. Algo se abrió dentro de mi pecho. Tengo miedo, admití. Todo el tiempo. Sonrió gentilmente. Yo también. Por eso quiero que lo hagas mejor. Los créditos de la película pasaron desapercibidos. La pantalla se puso negra, reflejando débilmente nuestros rostros. Dos personas, generaciones aparte, sentadas en la quietud que sigue a la verdad. Necesito que me prometas algo, dijo. ¿Qué? Que sin importar el camino que tomes, dijo, no te harás pequeña para caber en la comodidad de alguien más. Asentí, las lágrimas finalmente desbordándose. Lo prometo, susurré. Apretó mi mano, solo una vez. Esa noche, cuando me fui a la cama, el sueño no llegó fácilmente. Mi mente reproducía sus palabras una y otra vez, no como presión, sino como permiso. Por primera vez, el futuro no se sentía como un muro, se sentía como una puerta, pero el impacto real de esa conversación no me golpeó hasta la mañana siguiente, porque cuando entré a la cocina, vi una versión de mi padre que nunca había visto antes, y lo que hizo después me hizo darme cuenta de algo aún más inquietante. Esa conversación no era solo sobre mi futuro, era sobre él, suyo. Pensé que esa conversación había terminado. La noche anterior, me equivoqué. Algunas verdades siguen desarrollándose, incluso a la luz del día. La luz de la mañana llenaba la cocina de un suave color dorado, de ese tipo que hace que todo se sienta más lento y honesto. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero no era el silencio pesado de la noche anterior. Esto se sentía abierto. Mi padre estaba parado en la mesada, sirviendo café con cuidado como si fuera un ritual, no una rutina. Cuando me escuchó, se giró y sonrió, no la sonrisa educada, no la sonrisa cansada, la verdadera. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí, observando de cerca. Algo había cambiado, no dramáticamente, sutilmente, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Nos sentamos a la mesa sin prisa, sin celulares, sin distracciones. Solo el tic-tac del reloj y el vapor elevándose de nuestras tazas. Después de un momento, habló. No dormí mucho, admitió. Yo tampoco, asintió. Luego me miró con una seriedad que se sentía diferente a la de anoche. Quiero que sepas algo, dijo. Lo que te conté, no fue solo para ti. Contuve la respiración. Durante años, continuó, me dije a mí mismo que era demasiado tarde para querer más, que mi capítulo había terminado. Negó lentamente con la cabeza. Ya no creo eso. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir, dijo con cuidado, que verte parada al comienzo de tu vida me hizo darme cuenta de algo. Hizo una pausa, escogiendo sus palabras. Todavía tengo elecciones. La comprensión me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho antes. No sé cómo se ven esas elecciones todavía, continuó, pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome. Sonreí a través de la opresión en mi pecho. Eso suena valiente. Se rió suavemente. Se siente aterrador. Compartimos una risa silenciosa, y en ese momento, algo increíble sucedió. No éramos padre e hija, éramos dos personas, paradas en diferentes bordes de la misma verdad. No me debes una vida perfecta, dijo, y yo no te debo una vida fija. Asentí. Creo que ambos solo nos debemos honestidad. Me miró como si me viera por primera vez. Exactamente. Más tarde ese día, mientras empacaba mi mochila para ir a clase, me detuvo en la puerta. Una cosa más, dijo. Me giré. Sea lo que sea que decidas hacer, dijo. No esperes hasta la medianoche para empezar a vivir. Lo abracé entonces, no por costumbre, sino por gratitud.
Y mientras salía, con la luz del sol calentando mi rostro, me di cuenta de algo silenciosamente poderoso. Esa película de medianoche no solo cambió cómo veía a mi padre, cambió cómo veía el tiempo. No es una cuenta regresiva, es una invitación, y veces, lo más valiente que puedes hacer es finalmente aceptarla.